Este video es más que nada para prepararme para el día en el que vaya a la feria del libro, que va a ser hasta octubre, dentro de los siguientes julio, agosto, septiembre, creo 4 meses. Y te preguntarás, Daniela, ¿por qué te preparas con tanta anticipación? Eso es porque seguramente no viste mi video de la feria del libro del año pasado, donde me descarrié por completo, me salí de mi presupuesto totalmente y eso obviamente no puede volver a suceder. Por lo que este video es más que nada para mí misma, como para recordarme a mí misma, oye, tenemos un presupuesto, hay que respetarlo. Fue un libro, fue un solo libro, fue El Mundo de Hielo y Fuego de George R. R. Martin. Ese libro me costó 1,300 o algo así, no me acuerdo muy bien, 1,360 pesos, güey. Pero fue en ese momento en el de la feria del libro, en el que yo me dije, chingue su madre, lo voy a comprar. No me arrepiento de haberlo comprado y todavía no he sentido el momento ideal para leer El Mundo de Hielo y Fuego. Quiero hacerlo, pero todavía no siento que es el momento, porque en el momento actual en el que estoy grabando este video, tengo un orden de las lecturas que quiero ir leyendo. Por ejemplo, ahorita mismo estoy leyendo el libro de Diana en sus propias palabras. De ahí, digo, a lo mejor al final no lo voy a hacer así como lo tengo planeado, pero después de leer el de Diana, se me antoja leer el libro de las Catrinas, posteriormente el de Cumbres Borrascosas, probablemente, y de ahí probablemente lea el libro que me llegó de esta Elizabeth, del diario de Elizabeth. No lo sé, a lo mejor al último momento termino leyendo un libro que nada que ver. Tengo un presupuesto de 1,500 pesos. Se supone que el costo promedio de los libros está entre 300 y 400 pesos. Aproximadamente un libro promedio. Entonces, máximo podría comprarme 1,500 libros. 1,500 libros, qué estúpida. No, máximo podría... Bueno, fuera no, porque no me va a alcanzar la vida para leer 1,500 libros. Bueno, ¿en qué estaba? Máximo voy a comprar 5 libros. Es más, no creo que ni que vaya a completar los 5 libros, pero máximo podría comprar 5 libros. Mínimo unos 3 aproximadamente. Es que de verdad no planeo, en serio, lo digo muy en serio, no planeo llegar aquí a octubre y mostrarles toda una montañota de libros, porque ese no es mi propósito. Yo no planeo convertir este canal en un canal de acumulación de libros que... Ay, amigos, compré 30 libros en esta semana. Y luego, el siguiente mes, ay, amigos, compré 60. No, este no es el punto con este canal. En este canal, lo que yo pretendo es comprar los libros que yo genuinamente quiero y leerlos en su debido momento. Yo la verdad es que no tengo ningún tipo de prisa en leer los libros que tengo pendientes. Y de hecho, tengo todavía libros de la feria del libro del año antepasado que todavía no he leído. Si no me equivoco, tengo 2 libros que todavía no he leído de la feria del libro antepasada. Y es más, creo que esos libros son los que voy a cambiar. No estoy muy segura, pero como digo, yo no tengo ese apuro, esa presión en terminar de leer los libros que tengo pendientes. No tengo apuro y tampoco me va a causar problema si se me antoja de repente cambiarlos o venderlos. Y es más, cuando yo suba el video de cuando fui a la feria del libro y los libros que compré y todo eso, no esperen una montañota así de libros. No lo esperen, porque este año he decidido medirme. No voy a hacer esa estupidez que yo hice en su momento de chingue a su madre y comprar El Mundo de Hielo y Fuego. ¿Que me arrepiento de comprarlo? Por supuesto que no me arrepiento. Si les soy bien sincera, la feria del libro para mí es la excusa perfecta para poder ir a comprar todos los libros que yo quiero y poderlos comprar en persona, porque como ya habré dicho en un video anterior hace muchos meses, no me da mucha confianza a estas alturas comprar libros desde Amazon, porque normalmente los libros que he comprado desde Amazon no vienen en la mejor calidad, que digamos. Entonces,
Para mí, la feria del libro es la solución perfecta porque siempre que he ido encuentro casi todos los libros que yo quiero. Están un poco caros, eso sí. Sí está la ventaja de que Amazon te lo trae a la puerta de tu casa. Pero prefiero gastar un poquito más yendo a la feria del libro, encontrando el libro que me gusta y darme cuenta de que esté en buenas condiciones. En lugar de pedirlo por Amazon, que me llegue roto, que me llegue doblado o cualquier otra cosa, y tener que pasar por el largo proceso de tener que devolverlo. De momento, solamente tengo contemplados 3 libros que sí o sí quiero comprar. Es más, creo que podría... Es más, a lo largo de este video puede que diga 4 o 5. No estoy segura, pero libros así que sí o sí quiero comprar en la feria del libro tengo 3. El primer libro que sí o sí quiero comprar y que es la razón principal por la que quiero ir a la feria del libro para conseguirlo es el primer libro de la saga de Canción de Hielo y Fuego por George R.R. Martin. Creo que ya es momento para mí de empezar a meterme en la saga de Juego de Tronos desde los libros. Libros de George R.R. Martin, hasta ahorita solamente he leído el de Fuego y Sangre. Es lo único que he leído para poder adelantarme a los acontecimientos que suceden en la Casa del Dragón. Pero de ahí en más no he leído nada más de él. Y es el primer libro que voy a tener en mente al momento de entrar a la feria del libro. Va a ser el primer libro que yo voy a buscar. Sí se me llegó a pasar por la mente el comprar el box set. El box set con todos los libros de la saga. Pero los box sets de la saga no me gustan. Prefiero irme de poquito en poquito. Primero comprar el primer libro y luego ya si me gustó, que muy probablemente sí me va a gustar, comprar el segundo libro y así irme uno tras otro. Y otra razón por la que no quiero comprar el box set es porque en el fondo de mi corazón, y estoy segura de que no solamente yo, estoy convencida de que no va a haber Vientos de Invierno ni el siguiente libro que sigue después de ese. Yo estoy convencida de que ya no vamos a tener final de Juego de Tronos. Yo ya lo acepté. De hecho, yo voy a comprar los libros de uno en uno conforme los vaya leyendo con la mentalidad de este libro, esta saga no está terminada. Digo, aquí George R.R. Martin prefirió revivir un lobo, no me acuerdo cómo se le dice, el lobo guargo, no, eso era de Juego de Tronos. Prefirió invertir en revivir a un lobo de la prehistoria antes que darnos los últimos libros de Juego de Tronos. Este es el primer libro que sí o sí yo quiero comprar. Este es el primer libro que digo, sí o sí lo quiero comprar. Y este sí o sí tiene que estar en mi presupuesto. No importa cuánto cueste. Si cuesta los 1,500 pesos que tengo presupuestados, ni modo. Ese va a ser el único libro que voy a comprar. Pero de todos, es el que más me interesa comprar hasta el momento. El siguiente libro que tengo contemplado es el de La Vegetariana. Ahorita mismo no tengo el nombre del autor, pero es un libro bastante conocido por haber ganado un premio Nobel en literatura. Entonces, es un libro que me interesa saber el por qué ganó ese premio Nobel. Debe de ser una historia muy buena. Entonces, sí, el siguiente libro que tengo presupuestado es el de La Vegetariana. Aparte es un libro cortito, tengo entendido. Hay otro libro, este ya lo he leído y ya lo he escuchado en audiolibro. Y sobre este libro yo tengo ciertas demandas. Porque este título es el de Tan poca vida por Hanya Yanagihara. Yo quiero tener este libro en físico, pero bajo ciertas condiciones. En primera, necesito que ese libro esté en inglés. Y otra cosa es que no tenga absolutamente ni una sola maldita estampilla encima de la portada. ¿Estampilla o sticker? Bueno, calcomanía. Este libro de Tan poca vida lo he estado buscando. Este sí lo he estado buscando en Amazon o así. Y todos tienen una calcomanía gris que dice que es bestseller. Pero esta calcomanía está en el mero centro de la portada. Y es que yo no entiendo por qué ponen los stickers en el mero centro de la portada.
no se ve bonito, no gusta. Y de hecho, como es en mi caso, yo no quiero comprar un libro con la portada así. Yo quiero que esté la portada limpia, que no tenga ni un solo sticker de, ay, es un bestseller, lo que tú quieras. El cuarto libro que se me antoja es Lo que sabe la señora Kim. No me acuerdo, en este libro tampoco me acuerdo el nombre de la autora. Es más, voy a poner la imagen de los libros probablemente por aquí o por acá. Tengo entendido que es un libro feminista, hasta donde tengo entendido. Creo que vienen varios microrelatos y todos van encaminados al feminismo. Entonces, es un libro que a mí me interesa mucho. Hasta el momento ya van 4 libros. Entonces, de los 5 que tengo en mente, yo planeo que por lo menos uno de estos libros, al menos uno, sea sobre algo que yo pueda aprender. Sí me dispongo a comprar el libro probablemente del Resplandor de Stephen King, siempre y cuando no esté traducido por la misma persona o en su defecto comprarlo en inglés directamente. A este punto ya mencioné 5 libros. Pero de estos 5 libros, probablemente descarte el que sea. Probablemente descarte cualquier libro de los que acabo de mencionar. Porque entre los 5 libros que quiero comprar, también quiero comprar uno que sea sobre algo que yo quiera aprender. Cualquier cosa que a mí me interese, obviamente. Como por ejemplo, un libro que recientemente me encontré que se llama Cómo mandar a la mierda educadamente. Me interesa, es algo que me interesa aprender. Digo, también creo que va a ser uno de esos libros que voy a estar buscando en la feria del libro. Muy probablemente sí lo encuentre, no estoy segura. Pero también, Cómo mandar a la mierda educadamente, me llama la atención. Hasta el momento, este video ha sido bastante corto porque quiero dejar los cimientos bien puestos de qué es lo que sí vamos a comprar y lo que no. De hecho, también se me antoja comprar el libro del monstruo pentápodo. Pero, me estoy yendo a la mierda. No sé, mira. A ver. Ok, ya, yo sé que ahorita acabo de mencionar que 7 títulos. Pero, en el momento de la verdad, yo me voy a ceñir a los títulos que más me interesen. Al momento de la verdad, yo voy a escoger los que a mí me alcancen dentro de los 1,500 pesos de presupuesto. Ni más y probablemente sí un poco menos, pero no pienso pasarme de los 1,500 pesos. Mira, es más, el monstruo pentápodo se me antoja más para comprarlo en Kindle, no en físico. Ay, pero es que sabes también que otra recomendación de libros encontré. El de Klaus y Lucas. Es que yo sigo a una youtuber que en su tiempo recomendó mucho este libro. Y lo recomendó tanto que me dieron ganas de comprarlo también en físico. Porque digo, si lo recomendó tanto, con tanto fervor, es porque es muy bueno. Entonces, al ser uno muy bueno, quiero también tenerlo en físico. Ah, pero mira, no lo sé, no sé. Yo ya estoy firmando mi condena. Bueno, yo ya estoy firmando el acuerdo aquí con ustedes a través de este video. Entonces, el presupuesto va a ser de 1,500 pesos. Los que alcance a comprar con ese dinero son los que voy a comprar. Y se acabó. Pero bueno, ya, hasta aquí el video. Hasta aquí lo que planeo hacer. Hasta aquí mi estrategia de cómo es que me voy a desempeñar en la feria del libro, los libros que planeo comprar y con cuánto dinero planeo hacerlo. Espero seguir las cosas al pie de la letra tal y como lo estoy diciendo aquí. Lo voy a hacer. Daniela, lo voy a hacer. Es que me veo a mí misma y me veo a mí misma a través de la cámara y digo, güey, ni tú te la crees, pero sí me la creo. Sí me la creo porque así va a ser. Pero bueno, amigos, ya hasta aquí. Muchísimas gracias por ver. Muchísimas gracias por presenciar mi presupuesto. Y
Y pues bueno, nos vemos a la otra.